Bienvenidos, guerreros y buscadores de relatos antiguos. Antes de adentrarnos en el mundo místico de los vikingos, denle a me gusta si están listos para una aventura épica. Suscríbanse a nuestro canal para más historias de mitología nórdica y cuéntenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven. Nos encanta conectar con nuestra familia vikinga global. Ahora, sumerjámonos en este relato legendario. La niebla matutina se aferraba a los acantilados de Ravensholm como el aliento de gigantes dormidos, y yo, Thorstein Grimson, sentía el peso del destino sobre mis hombros de 16 años con la misma fuerza que las correas de cuero de mi mochila de caza. El pueblo a mis pies despertaba con los sonidos familiares de mi gente, el golpeteo del martillo sobre el yunque en la fragua de Olaf, el herrero, el balido de las cabras llevadas al pasto, y el lejano romper de las olas contra la costa rocosa donde nuestros barcos descansaban como bestias marinas dormidas. Pero mi atención estaba fija en algo mucho más extraordinario que el ritmo cotidiano de la vida del pueblo. Allí, sobresaliendo de una roca cubierta de musgo al borde del acantilado, se alzaba una espada como ninguna otra que hubiera visto jamás. Su hoja capturaba los primeros rayos de sol y los reflejaba en destellos brillantes, como si hubiera sido forjada con la luz misma de las estrellas. La guarda lucía intrincados grabados de cuervos y lobos, cuyos ojos parecían seguir mis movimientos, mientras que runas que no podía descifrar descendían en espiral por la hoja en patrones que me hacían llorar si las miraba fijamente. Por el martillo de Thor, susurré, mi aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco de otoño. ¿De dónde vienes? La espada no estaba allí ayer. De eso estaba seguro. Había escalado esos acantilados incontables veces desde niño, conocía cada piedra y arbusto, cada sendero oculto y cada cueva secreta. Sin embargo, allí estaba, como si hubiera brotado de la misma roca durante la noche. La roca que la sostenía era de granito antiguo, erosionado por siglos de viento y lluvia, y la hoja estaba tan profundamente incrustada que solo unos 60 centímetros de su longitud quedaban visibles sobre la piedra. Me acerqué con cautela, mi mano instintivamente buscando las ayaxe en mi cinturón, aunque mi simple navaja multiusos no me serviría de nada contra la fuerza que había colocado aquella arma allí. Cuanto más me acercaba, más magnífica me parecía la espada. El pomo tenía forma de cabeza de lobo, con la boca abierta en un aullido eterno, mientras que la empuñadura estaba envuelta en un cuero tan fino que parecía provenir de alguna criatura desconocida. «Eres hermosa», murmuré, extendiendo la mano con timidez para tocar el pomo. En el instante en que mis dedos tocaron el metal, una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo. No dolorosa, pero sí intensa, como tocar un rayo que, por casualidad, no mataba. Visiones me asaltaron la mente. Grandes batallas libradas bajo cielos rojo sangre. Guerreros cuyos nombres resonarían a través de los siglos. Cabezas de dragón surcando mares tormentosos hacia costas lejanas donde aguardaban oro y gloria. Las visiones se desvanecieron tan rápido como habían llegado, dejándome sin aliento y conmocionado. Pero el llamado de la espada era ahora más fuerte, un palpitar en mi sangre que hablaba de grandes hazañas y destinos aún mayores. Agarré la empuñadura con ambas manos, sintiendo cómo se ajustaba perfectamente a mi agarre, como si hubiera sido hecha específicamente para mí. «Vamos, pues», gruñí, plantando los pies con firmeza y tirando con toda la fuerza que mi joven cuerpo poseía. «Veamos de qué estás hecho». La espada no se movió, ni un ápice. Lo intenté de nuevo, esta vez apoyando el pie contra la roca para tener más fuerza. Mis músculos se tensaron, mi rostro enrojeció por el esfuerzo y el sudor comenzó a perlárseme en la frente a pesar del fresco aire matutino. Aún así, la hoja permanecía tan inamovible como la propia montaña. «Thorstein, ¿qué demonios haces ahí arriba?» La voz de mi padre, Grim Barba de Hierro, resonó desde la aldea de abajo. Miré hacia abajo y vi su familiar figura corpulenta subiendo por el sendero serpenteante, su barba gris hierro ondeando tras él como un estandarte de batalla. Detrás de él venían varios hombres del pueblo, Horn el Matarosos, Ulf Ravenclaw y el viejo Eric el Cuentacuentos,
con rostros curiosos y preocupados. Padre, respondí, soltando a regañadientes la espada. Debes ver esto. Hay una hoja aquí, incrustada en la piedra. Cuando los hombres llegaron a la cima del acantilado, sus reacciones oscilaron entre el asombro y la sospecha. Horn, cuya corpulencia le había valido su apodo tras numerosos encuentros con los grandes osos de los bosques del norte, silbó suavemente con admiración. No es un arma cualquiera, barba de hierro. Mira la artesanía. Jamás he visto nada igual, ni siquiera en los salones de los jarls. Ulf, delgado y astuto como los cuervos que le dieron nombre, rodeó la roca con cautela. ¿Y cómo llegó hasta aquí? Este acantilado estaba vacío ayer cuando revisé las redes de pesca. Ningún barco atracó anoche. Ningún extraño pasó por el pueblo. Es como si los mismos dioses la hubieran colocado aquí. Mi padre se acercó a la espada con la cautela mesurada de un hombre que había visto 40 inviernos y aprendido a respetar lo desconocido. Sus manos curtidas, marcadas por incontables batallas y años de forja, se cernían sobre la hoja sin llegar a tocarla. Las runas son antiguas, murmuró, con la voz que denotaba la reverencia debida a lo sagrado, más antiguas que cualquiera que haya visto en los túmulos funerarios de nuestros ancestros. El narrador de Eric, encorvado por la edad pero con ojos aún agudos como los de un halcón, se apoyaba pesadamente en su bastón mientras estudiaba el arma. Su voz, al hablar, transmitía el peso de décadas dedicadas a preservar las antiguas historias. He oído rumores de espadas semejantes en el mundo más antiguo, dijo. Armas forjadas en los fuegos de la creación misma, destinadas a héroes cuyos nombres serían recordados hasta que el Ragnarok venga a reclamarnos a todos. Entonces déjame reclamarla, dije, dando un paso al frente. La encontré. Seguro que eso significa algo. La expresión de mi padre se endureció. Encontrar algo y ser digno de ello son cosas muy distintas, hijo mío. Pero hizo una pausa, estudiando mi rostro con esos ojos azul pálido que parecían penetrar hasta el alma. Quizá la espada se te apareció por algún motivo. Inténtalo de nuevo, pero con cuidado. Algunos dones de los dioses tienen precios inimaginables. Volví a empuñar la espada, y una vez más esa sensación eléctrica recorrió mi cuerpo. Esta vez, sin embargo, intenté comprenderla en lugar de simplemente soportarla. El arma se sentía viva en mis manos, como si un gran corazón latiera dentro del acero. Podía sentir su poder, vasto y ancestral, pero también su juicio. Me estaba poniendo a prueba, comparando mi espíritu con un estándar que no podía comprender. Tiré con todas mis fuerzas, no solo con la fuerza de mis brazos y mi espalda, sino con mi voluntad. Mi deseo, mi necesidad imperiosa de demostrar que era digno del legado que sentía que me llamaba. Por un instante, solo un instante, creí sentir que la hoja se movía ligeramente. En su prisión de piedra, pero quizá fuera una ilusión, pues al ejercer más presión, permaneció tan firmemente clavada como siempre. Agotado, solté la espada y retrocedí, con el pecho agitado. Los demás hombres tomaron su turno. Primero mi padre, cuya experiencia en batalla y herrería sin duda lo hacía digno. Luego Bjorn, cuya legendaria fuerza jamás le había fallado. Y finalmente Ulf, cuyo ingenio lo había sacado de situaciones más peligrosas de las que cualquier hombre debería haber sobrevivido. Nadie pudo mover la espada ni un ápice. Parece, dijo el narrador de Eric, con su voz antigua cargada de un tono profético, que la hoja elige su propio tiempo y a su propio portador. Quizá el joven Thorstein esté destinado a ella, pero quizá aún no. Los dioses obran a su propio ritmo, según sus propios designios. Conforme avanzaba el día y la noticia se extendía por el pueblo, un flujo constante de visitantes ascendía para presenciar la espada milagrosa. Guerreros, herreros, ancianas sabías y niños curiosos acudían a probar suerte, o simplemente a maravillarse ante el arma que había aparecido de la nada. Algunos de los aldeanos más supersticiosos dejaron pequeñas ofrendas al pie de la roca. Pan, hidromiel,
pequeñas figuras talladas de los dioses, con la esperanza de congraciarse con el poder divino que había colocado allí la espada. Pero al caer la tarde y marcharse los visitantes, permanecí en lo alto del acantilado, incapaz de apartar la vista de la hoja que llamaba a mi alma. El atardecer pintaba el cielo de tonos carmesí y dorados, y bajo esa luz la espada parecía brillar con su propio fuego interior. Me senté con las piernas cruzadas en la hierba cercana, estudiando cada detalle de su construcción, memorizando cada curva y línea. «Sabes que la espada era para ti», le susurré. «Lo siento en los huesos. Pero, ¿qué debo hacer para demostrar mi valía? ¿Qué prueba debo superar?» La espada, por supuesto, no ofreció respuesta alguna, salvo el susurro del viento sobre su hoja. Pero al asomar las primeras estrellas en el cielo que se oscurecía, hice una promesa silenciosa. Regresaría cada día hasta reclamar el arma o comprender por qué no podía. Esta espada representaba todo lo que siempre había soñado. La oportunidad de ser más que un simple muchacho de pueblo, de escribir mi nombre en las sagas junto a los grandes héroes de antaño. El camino de regreso al pueblo fue solitario, pero mi corazón ardía de determinación. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar mi valía. Y de alguna manera, lograría que esa espada me reconociera como su legítimo portador. Poco sabía que mi oportunidad llegaría antes de lo esperado, y de una forma más aterradora de lo que cualquier joven guerrero pudiera imaginar. Habían transcurrido 3 días desde la misteriosa aparición de la espada, y cada amanecer me encontraba de nuevo en lo alto del acantilado, aferrado a la empuñadura con una determinación cada vez más desesperada. La hoja permanecía tan inamovible como las propias montañas, burlándose de mis esfuerzos con su obstinado silencio. Mis manos se habían en carne viva por el roce. Apretando con fuerza la empuñadura de cuero, me dolían los hombros por el esfuerzo constante, pero me negué a abandonar mi misión. Aquella mañana, la niebla otoñal era más densa de lo habitual, llegando desde el mar como el aliento del mismísimo Jormungandr. La visibilidad era tan escasa que apenas podía distinguir el pueblo abajo, y la espada parecía flotar en el vacío gris como un fragmento de un sueño febril. Era un tiempo más propio de trolls y espíritus oscuros que de gente honrada, pero me había prometido intentarlo una vez más antes de unirme a la partida de caza que partiría al mediodía. «Sigues aquí», murmuré a la hoja, flexionando mis dedos rígidos, «aún guardas tus secretos encerrados en ese corazón de piedra». Como si respondiera a mis palabras, la espada pareció palpitar con una tenue luz interior, apenas visible en la espesa niebla. Parpadeé, preguntándome si me engañaban los ojos, pero el brillo permaneció, suave y constante, como la luz de las estrellas filtrada a través de las profundidades del agua. «Así que aún tienes vida», susurré, extendiendo la mano. Salí con cautela. En el instante en que mis dedos tocaron el pomo, la familiar descarga recorrió mi cuerpo, pero esta vez era distinta, más intensa, más urgente, como si el arma intentara comunicarme algo de vital importancia. Visiones inundaron mi mente de nuevo, pero estas eran más nítidas que antes. Me vi de pie en ese mismo lugar, pero más viejo, con cota de malla y cicatrices de batalla que hablaban de grandes hazañas. La espada estaba en mis manos, ya no atrapada en la piedra, y su hoja resplandecía con un fuego sobrenatural mientras me enfrentaba a un terrible enemigo que acechaba justo más allá del límite de mi visión. Entonces las imágenes cambiaron, mostrándome bosques profundos donde las sombras se movían con una inteligencia depredadora, antiguos túmulos funerarios donde los muertos se agitaban inquietos, y finalmente una gran figura alada recortada contra un cielo rojo sangre. Las visiones se desvanecieron, dejándome sin aliento y conmocionado, pero su mensaje era claro. Se acercaba un peligro que requeriría más que fuerza humana para superarlo. La espada no era solo un arma. Era la llave a poderes que escapaban a mi comprensión actual, poderes que necesitaría para cumplir mi destino. Las nornas habían tejido para mí. Un cuerno lejano resonó desde la aldea de abajo, su grave nota cortando la niebla como una hoja la seda. El grupo de caza se reunía,
y mi padre esperaba que me uniera a ellos. Debíamos adentrarnos en el bosque profundo en busca del gran alce que habían visto cerca de los antiguos menhires, y se esperaba que cada joven apto cumpliera con su deber. A regañadientes, solté la espada y recogí mi equipo de caza. Mi arco recurvo de madera de tejo, un carcaj con flechas de punta de hierro, mi lanza de caza con hoja en forma de hoja y el saax que había pertenecido a mi abuelo. El peso familiar de las armas y herramientas me reconfortó tras mis inútiles esfuerzos con la hoja mística, recordándome que, al menos, era competente en las artes de la caza y la guerra básica. El grupo de caza constaba de 12 hombres y muchachos, liderados por mi padre Ibhorn, el mataosos. Éramos un grupo formidable, cazadores experimentados que conocían los secretos del bosque y las costumbres de las criaturas que lo habitaban. Habitaba en sus verdes profundidades. Allí estaba el joven Magnus Olofsson, mi amigo íntimo desde la infancia, junto con su hermano mayor, Ikon, capaz de rastrear un ciervo incluso sobre roca sólida. Los demás eran una mezcla de guerreros curtidos y jóvenes prometedores, todos ansiosos por la persecución y el festín que seguiría a una cacería exitosa. Manténganse cerca y en silencio, ordenó mi padre al adentrarnos en la arboleda. El alce es viejo y astuto. Ha eludido a los cazadores durante 3 temporadas. Necesitaremos toda nuestra habilidad para abatirlo. El bosque era una catedral de pinos altísimos y robles centenarios, con ramas tan densas que bloqueaban la escasa luz que se filtraba a través de la persistente niebla. Nuestros pasos producían un suave chapoteo en la alfombra de hojas caídas y musgo, y cada pocos cientos de metros alguien se detenía a examinar huellas o excrementos, intentando determinar la dirección que había tomado nuestra presa. Durante varias horas, nos adentramos en el bosque, siguiendo un sendero que parecía conducir al corazón del bosque, donde se decía que los antiguos dioses aún reinaban. Allí estaban los menhires, erigidos por nuestros ancestros en un pasado remoto, con propósitos ahora olvidados, y a su alrededor crecía una arboleda de árboles tan antiguos que sus troncos eran más anchos que casas. Fue Magnus quien primero notó que algo andaba mal. Iba un poco adelantado al grupo, sus ojos agudos escudriñando en busca de señales, cuando de repente se detuvo y levantó la mano pidiendo silencio. Cuando los alcanzamos en el bosque, pudimos verlo. Éramos como él solo, su rostro estaba pálido bajo su escasa barba. «Miren esto», susurró, señalando un enorme roble cuyo tronco presentaba profundas hendiduras en la corteza. Las marcas eran claramente recientes, hechas en los últimos 2 días, y llegaban mucho más alto de lo que cualquier oso podría alcanzar, casi el doble de la altura de un hombre alto. Horn examinó las hendiduras con la mirada de quien se había enfrentado a muchas bestias peligrosas. Su expresión se ensombreció mientras recorría las marcas con el dedo. «No las hicieron las garras», dijo en voz baja. «Ningún animal que conozca deja marcas así». «¿Entonces qué las hizo?», preguntó Aken, con su habitual seguridad notablemente ausente. Antes de que nadie pudiera responder, un sonido resonó en el bosque, haciendo que todos empuñaran sus armas. Era un rugido, pero diferente a todo lo que habíamos escuchado, más profundo que el bramido de un oso, más resonante que el aullido de un lobo, con una inteligencia y una malicia que anunciaban algo mucho más peligroso que cualquier depredador natural. «Formen un círculo», ordenó mi padre, con voz firme a pesar de la situación. «Lanzas extendidas, espaldas al centro. Lo que sea que haya producido ese sonido sigue ahí fuera». Nos colocamos como él indicaba, formando un perímetro erizado con las puntas de nuestras lanzas, mientras los que portaban arcos preparaban las flechas y los que solo llevaban espadas las desenvainaban. El bosque a nuestro alrededor había quedado en un silencio antinatural. Ni el canto de los pájaros, ni el susurro de las pequeñas criaturas entre la maleza, ni siquiera el zumbido constante de los insectos, habían cesado. Era como si todo ser viviente hubiera huido o contuviera la respiración aterrorizado. La niebla comenzó a arremolinarse y espesarse, adquiriendo una cualidad casi aceitosa que dificultaba la visión a más de unos pocos metros en cualquier dirección.
Extrañas sombras se movían dentro del velo gris, formas que parecían demasiado grandes y se movían de maneras que desafiaban las leyes naturales. Y a través de todo esto, esa terrible inteligencia nos observaba, nos evaluaba, nos encontraba deficientes. Allí, gritó Magnus, señalando hacia un hueco entre dos árboles enormes. Vi algo moverse. Un retumbo sordo comenzó a crecer a nuestro alrededor, como si proviniera de la misma tierra. El suelo bajo nuestros pies tembló, y piedras sueltas rodaron por las laderas cercanas como si las sacudiera un terremoto. Pero esto no era un fenómeno natural. El temblor tenía un ritmo, como los pasos de algo inimaginablemente grande que se acercaba por el bosque. Entonces apareció. El dragón emergió de la niebla como una pesadilla viviente. Su pelaje era del color de la sangre fresca, brillando húmedo en la penumbra. Era descomunal, más largo que nuestro dracar más grande, con alas que podrían haber rodeado el salón del pueblo y aún sobraría envergadura. Su cabeza era del tamaño de un caballo de guerra, dominada por ojos que ardían como oro fundido, y una boca repleta de dientes más largos que hojas de espada. Pero no era solo su tamaño lo que nos aterrorizaba. Esta criatura irradiaba un aura de poder ancestral e inteligencia malévola que dejaba claro que no nos enfrentábamos a una simple bestia, sino a algo mucho más peligroso. Una fuerza de la naturaleza hecha forma y furia. Por todos los dioses, susurró Bjorn, su legendario valor finalmente puesto a prueba. Es real. Las viejas historias eran ciertas. La mirada del dragón recorrió nuestra patética formación defensiva, y juraría que vi algo parecido a diversión parpadear en esos ojos ardientes. Cuando habló, su voz era como el sonido de continentes chocando, profunda, resonante y cargada del peso de los siglos. Así pues, retumbó, cada palabra parecía sacudir los árboles a nuestro alrededor. Mortales han llegado a mi bosque. Decime, pequeños guerreros, ¿qué os trae tan lejos de vuestras aldeas seguras y vuestros cálidos hogares? Ninguno de nosotros pudo articular palabra. Nos quedamos paralizados como conejos deslumbrados por la luz de una antorcha. Nuestras armas de repente parecían tan inútiles como ramitas contra la montaña. La presencia del dragón era abrumadora, oprimiéndonos como un peso físico que nos dificultaba respirar. ¿Ninguna respuesta? La enorme cabeza se inclinó ligeramente, un gesto que en una criatura más pequeña podría haber sido curiosidad, pero que en un ser tan enorme resultaba indescriptiblemente aterrador. Entonces quizás solo seáis presa, vagando a ciegas por el bosque hasta que os topáis con la guarida de un depredador. Aquello rompió el hechizo que nos mantenía inmóviles. Varios hombres alzaron sus arcos y dispararon flechas a la criatura, mientras otros empuñaban sus lanzas para arrojarlas. Los proyectiles impactaron contra las escamas del dragón y rebotaron inofensivamente, sin siquiera arañar la armadura rojo sangre que protegía su carne. El dragón rió de verdad, con un sonido como de rocas rodando ladera abajo. ¡Qué refrescante! Hacía décadas que ningún mortal mostraba tal ímpetu en mi presencia. Normalmente, se desmayan y esperan la muerte. No somos presa, declaró mi padre, dando un paso al frente con su lanza de guerra en alto. Ni siquiera ante una muerte segura, Grim Barba de Hierro se acobardaría ante un desafío. Somos cazadores de la aldea de Ravensolm, y no nos rendimos ante ninguna criatura, por temible que sea. Ravensolm. La mirada ardiente del dragón se fijó en mi padre con repentino interés. Conozco ese lugar. Hay un chico allí, ¿verdad? ¿Uno que ha estado luchando con algo que escapa a su comprensión? La sangre se me heló en las venas. De algún modo, imposiblemente, esta criatura sabía de la espada. ¿Pero cómo podía ser? A menos que... Tú, dije, con la voz apenas un susurro. Tú pusiste la espada allí. La enorme cabeza se giró hacia mí, y aquellos ojos de oro fundido parecieron ver directamente a través de mi alma. Chico listo. Sí. Yo la puse ahí. Y has estado intentando reclamarla. ¿Verdad? Día tras día,
luchando contra fuerzas incomprensibles, cada vez más frustrado con cada fracaso. ¿Por qué? La palabra salió como un graznido. ¿Por qué torturarme con algo que jamás podré tener? ¿Jamás podré tener? La risa del dragón retumbó de nuevo en el bosque. Oh, jovencito, entiendes tan poco. La espada no es un regalo mío. Es tu derecho de nacimiento, tu destino, la llave de poderes que sacudirán los cimientos del mundo. Pero los derechos de nacimiento se ganan, y los destinos se reclaman a través de pruebas y sacrificios. Sin previo aviso, la enorme cabeza del dragón se lanzó hacia adelante, moviéndose con una velocidad imposible para algo tan grande. Intenté esquivarla, pero no había a dónde correr, dónde esconderme. Las fauces gigantescas se abrieron, revelando un interior abrasador donde las llamas danzaban como seres vivos. Thorstein. Oí el grito de mi padre, pero su voz parecía venir de muy lejos. El aliento del dragón me envolvió. No era el fuego abrasador que esperaba, sino algo mucho más extraño. Las llamas eran blanco plateadas en vez de rojas, y no quemaban mi carne, sino que penetraban en ella, infundiendo cada fibra de mi ser con un poder que se sentía como luz estelar fundida fluyendo por mis venas. Un dolor, como nunca antes había experimentado, me recorrió el cuerpo mientras el fuego místico reescribía mi propia esencia. Sentí como mis músculos se volvían más densos, mis huesos más fuertes, mis reflejos más rápidos, casi sobrehumanos. Pero más allá de los cambios físicos, mi mente se expandía, capaz de comprender de repente conceptos que momentos antes habían estado más allá de mi entendimiento. Comprendí ahora que el dragón era la espada, muy poderosa, pero mi maestro. La espada no había sido colocada para atormentarme, sino para esperar a que estuviera listo para blandirla correctamente. Y la prueba que acababa de superar no tenía como fin destruirme, sino transformarme en alguien capaz de asumir las responsabilidades que conllevaba tal poder. Las llamas se extinguieron, dejándome transformado de maneras sutiles y profundas. Sentía la diferencia en cada respiración, en cada latido de mi corazón. El mundo se veía distinto ahora. Los colores eran más vívidos, los sonidos más nítidos, y podía percibir cosas que antes me habían sido invisibles. El aire mismo a mi alrededor parecía vibrar con energías y posibilidades ocultas. Ahora, dijo el dragón, con una voz de algún modo más suave que antes, empiezas a comprender. La espada nunca estuvo fuera de tu alcance, joven Thorstein Grimson. Simplemente aún no eras digno de su poder. Pero la dignidad, como la fuerza, se gana con pruebas y dedicación. ¿Qué eres? Pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La forma del dragón comenzó a brillar y a cambiar, su enorme volumen condensándose y transformándose hasta que una figura se alzó ante mí, una figura que reconocí de las incontables historias contadas alrededor de las hogueras invernales. Era alto e imponente, vestido con una capa gris de viaje y un sombrero de ala ancha que ocultaba un rostro tuerto. Un par de cuervos se posaban sobre sus hombros, y en su mano portaba una lanza que parecía tallada en un solo fragmento de luz estelar. Me conocen por muchos nombres, dijo Odín, el padre de todos. Su único ojo se fijó en mí con una intensidad que me lastimó la vista, ahora mejorada. Pero puedes llamarme maestro, pues eso he sido para ti estos últimos días, aunque no lo supieras. Mi padre y los demás cazadores se quedaron paralizados por la conmoción. Algunos cayeron de rodillas en señal de reverencia, mientras que otros simplemente miraban con incredulidad. Magnus hizo la señal contra el mal, mientras que Bjorn apretaba con fuerza su amuleto de martillo de guerra. La espada, dije, comprendiendo de golpe. Fue una prueba desde el principio. Todo es una prueba, respondió Odín. Cada elección, cada desafío, cada instante de tu vida es una oportunidad para demostrar tu valía o revelar tu debilidad. La espada te eligió mucho antes de que la encontraras, joven, pero necesitabas saber que no te rendirías ante lo imposible, que seguirías luchando incluso cuando el éxito pareciera una quimera. Señaló hacia el borde del acantilado,
donde la misteriosa hoja aguardaba. Ve ahora y reclama lo que te pertenece por derecho, pero recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El arma que estás a punto de empuñar ha bebido la sangre de gigantes y ha forjado el destino de reinos. Te hará poderoso más allá de los sueños de los mortales, pero también te convertirá en blanco de todo poder oscuro que acecha en los rincones del mundo. Miré a mi padre y a mis compañeros, viendo la mezcla de miedo y asombro en sus rostros. Comprendieron, al igual que yo, que este momento lo cambiaría todo, no solo para mí, sino para todos nosotros. El muchacho que habían conocido se había ido, transformado por el fuego del dragón en algo nuevo y extraño. ¿Seguiré siendo yo mismo?, le pregunté a Odín, expresando el miedo que me atormentaba el corazón. El padre de todos sonrió, y por un instante, la terrible majestad divina que lo rodeaba se suavizó, fundiéndose con el fuego. El fuego no ha cambiado quién eres. Simplemente ha revelado en quien estabas destinado a convertirte. El regreso al acantilado transcurrió entre una bruma de anticipación y una percepción transformada. Mis sentidos agudizados captaron detalles que antes habían sido invisibles, la forma en que la luz matutina se reflejaba en las telarañas tendidas entre las ramas, el sonido lejano de las olas que parecían transmitir mensajes en su ritmo, la sutil sensación que contaba historias de cada criatura que había pasado por allí en los últimos días. Al llegar a la roca donde aguardaba la espada, me acerqué a ella con una nueva comprensión. El arma ya no parecía separada de mí, sino más bien una pieza perdida de mi propia alma que había estado esperando pacientemente a que yo fuera lo suficientemente fuerte para reclamarla. Envolví mis manos alrededor de la empuñadura familiar, sintiendo la conexión eléctrica que había estado presente desde el primer momento en que la toqué, pero ahora, en lugar de resistencia, me sentí bienvenido, como si la hoja fuera un perro fiel que saluda a su amo tras una larga separación. «Ven, pues, viejo amigo», susurré. «Veamos qué maravillas podemos obrar juntos». Tiré, no con una fuerza desesperada esta vez, sino con la serena confianza de quien conoce su lugar en el mundo. La espada se deslizó libre de su prisión de piedra con la misma facilidad que un cuchillo de mantequilla blanda, su hoja resonando como una campana al liberarse. El arma era aún más magnífica de lo que había imaginado. En mis manos transformadas, se sentía perfectamente equilibrada, una extensión de mi propia voluntad más que una herramienta aparte. Runas resplandecían a lo largo de su canal, no con fuego, sino con una luz pura que hablaba directamente a mi comprensión aumentada. Ahora podía leerlas, y su mensaje me llenó de asombro. Aquí reposa la hoja de los finales y los comienzos, forjada en los fuegos de la creación, templada en las lágrimas de los dioses. Que solo los dignos la empuñen, pues con este acero los reinos se alzarán y caerán. Mi padre se acercó con cautela, con los ojos muy abiertos por el asombro. «Hijo mío», dijo en voz baja, «¿en qué te has convertido?» Sonreí, sintiendo el poder que recorría mi cuerpo. «Me he convertido en lo que siempre debí ser, padre», respondí, alzando la espada para que su luz iluminara los rostros de mis compañeros. «Me he convertido en el comienzo de una nueva saga». La espada palpitaba en mi mano, y supe que esto era solo el principio. En algún lugar de la distancia, podía sentir cómo se agitaban otros poderes. Antiguos enemigos despertando ante la amenaza que ahora representaba. Aliados que aún no conocía, preparándose para batallas por librar, y leyendas a punto de nacer, fruto de las decisiones que tomaría en los días venideros. Pero por ahora, me bastaba con estar en lo alto de este acantilado, rodeado de mis amigos y familiares, empuñando una espada que me había elegido con la misma certeza con la que yo la había elegido a ella. Y sabiendo que, sin importar los desafíos que me aguardaran, los afrontaría con valentía, honor y la fuerza que proviene de comprender el verdadero propósito de uno en el mundo. El muchacho que había empuñado esta espada por primera vez hacía 3 días se había ido para siempre. En su lugar se alzaba Thorstein Grimson, portador de la espada de los finales y los comienzos, discípulo del padre de todos y héroe de una saga que apenas comenzaba a desarrollarse. La espada lo había elegido,
y él había demostrado ser digno de su elección. Gracias por acompañarnos en este viaje épico por el mundo de la mitología nórdica. Si esta historia de valentía, transformación y destino resonó con tu espíritu guerrero, dale a me gusta, suscríbete para más relatos legendarios y comparte en los comentarios qué mito te gustaría que exploráramos a continuación. Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo en los salones de la leyenda, que tus propias aventuras sean dignas de las sagas. Skal.